Hey, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Deshilando Mates. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que estén bastante bien y listos para platicar conmigo una vez más. Fíjate que el día de hoy nos corresponde hablar sobre campos vectoriales e integrales de línea. Sin embargo, antes de comenzar, permíteme hacerte un breve recordatorio, y es que desde el video anterior se sometió al apartado de comunidad a la siguiente encuesta, con el objetivo de que platicáramos acerca de qué otro tipo de contenido les gustaría ver en el canal, algo adicional a los videos temáticos de este canal. Y bueno, ustedes ya han empezado a dejar su opinión, ya hay 22 votos, lo cual pues me gustaría que incrementara, me gustaría ver aún más votos porque ya somos una comunidad de aprendizaje un poquito más grande. Entonces, por favor, externen su voto, háganse notar, déjenme saber su opinión. En el video anterior ya comentamos en qué consistiría cada una de las opciones en esta encuesta. Y bueno, recuerda que si tú votas por la opción otro, tienes que hacerme también el favor de comentar a qué te refieres con otro, es decir, qué tipo de contenido te gustaría ver si no es alguna de las opciones que aparecen ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es muy importante, dado que no porque las demás opciones, entre comillas, pierdan, es decir, no acumulen la mayoría de votos, no se van a grabar. Más bien, lo que se pretende hacer con esta encuesta es definir la frecuencia con la que se subiría cada uno de esos contenidos. Por ejemplo, ahorita puedes ver que los videos de cómo aprender matemáticas por tu propia cuenta van ganando la encuesta. Entonces, estos videos serían prioritarios y la frecuencia con la que se subirían sería mayor a la frecuencia con la que se subiría, por ejemplo, un video hablando de análisis y recomendaciones de libros de matemáticas. Espero haberme dado a entender. Sin más, te invito a que te suscribas, a que des like, a que comentes alguna petición, alguna duda, alguna sugerencia, algo que te inquiete. Si de plano no hay nada que te inquiete, bueno, mándale algún saludo a tu mamá, a tu novia, a tus amigos, a quien tú quieras. Pero no te olvides de seguir interactuando con el dinosaurio y conmigo. Gracias por estar aquí y ahora sí, sin más dilación, vamos a lo que nos corresponde. Para poder definir una integral de línea de un campo vectorial es necesario que primero entendamos de qué herramientas disponemos para construir dicha definición. La primera herramienta a la que tenemos acceso se llama producto escalar o producto punto de dos vectores. Para entender en qué consiste dicha operación, imagínate a dos vectores cualesquiera, A y B. Si tú deseas simplemente ejecutar la operación producto punto entre estos dos vectores, bueno, pues tú tienes que acudir a la definición algebraica del producto punto. Si imaginamos que estos dos vectores están en nuestro queridísimo R2, bueno, pues entonces cada uno de estos vectores A y B tendría dos componentes y por ende el producto punto se definiría de la siguiente manera. Fíjate que básicamente lo que hace el producto punto es relacionar las componentes de cada vector mediante una multiplicación y cada multiplicación irla sumando. En este caso solamente haríamos una suma de dos multiplicaciones. Ojo, el resultado de este tipo de producto es un número, es un escalar, no es un vector. Si bien tú en un inicio relacionas dos vectores, el resultado será un número, un escalar. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente la operación lo que hace es interactuar con las componentes de los vectores y por ende darte un número que proviene de la interacción mencionada. Ahora, en el momento en el que tú quieres dotar de un sentido visual o bien darle un significado geométrico a esta operación, tienes que acudir a la definición geométrica, la cual tiene la siguiente estructura. Fíjate que ahora ya no utiliza como tal las componentes de los vectores, sino que ahora va a utilizar sus magnitudes y un ángulo llamado teta. Dicho ángulo es el ángulo generado por ambos vectores y por cierto, dicho ángulo tiene que estar definido entre 0 y pi radianes. Con esto en mente, ¿se te ocurre algún ángulo teta entre 0 y pi radianes para el cual tu producto punto sea nulo, es decir, valga 0? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes dos vectores que forman un ángulo recto, es decir, un ángulo de pi entre 2 radianes? Bueno, pues el coseno de pi entre 2 es 0. 0 por esa multiplicación de magnitudes seguiría dando 0. Y por lo tanto tendríamos que cuando el ángulo es pi entre 2, el producto punto se anula. Esto quiere decir que tú tendrías dos vectores que forman un ángulo recto cuando el producto punto vale 0. Esto, en otras palabras, se dice que si el producto punto es nulo o 0, los vectores involucrados son ortogonales. Ahora, tal como vimos, cuando el ángulo es recto, el producto punto se anula. Si este ángulo proporciona al 0,
¿qué tipo de ángulos proporcionarían valores positivos, por ejemplo? O bien, ¿qué tipo de ángulos proporcionarían valores negativos? ¿Cómo se comportaría el producto punto cuando le damos algún ángulo menor que 90? ¿O cómo se comportaría cuando ahora el ángulo es mayor que 90? Comencemos averiguando qué ocurre cuando le damos valores menores que 90. Por ejemplo, si ahora proponemos dos vectores que forman un ángulo de 45 grados, bueno, pues puedes ver que el producto punto te arroja un número positivo. Sin embargo, este número positivo, ¿qué le pasaría si el ángulo sigue disminuyendo? ¿Seguiría creciendo o disminuiría? ¿Qué ocurre? Bueno, pues para ello, ahora proponemos un ángulo de 13 grados hexagesimales y fíjate que aumentó de 2.12 a 2.92. Demos un ángulo aún más pequeño. ¿Qué te parece si ya hacemos que el ángulo sea de 0 grados? Es decir, que los vectores estén sobre una misma línea, es decir, sean colineales, estén encimados. Bueno, pues como puedes ver, cuando el ángulo es 0, el coseno de 0 vale 1 y por lo tanto esa multiplicación de magnitudes estaría siendo multiplicada por 1. Es decir, tú tendrías acceso al valor más grande del producto punto, dado que para otros valores de teta el coseno sería un número menor que 1 y por lo tanto esa multiplicación te iría dando valores más pequeños. Ahora, más allá del signo del producto punto, quiero que también te des cuenta de algo muy particular. Imagínate que el producto punto será una herramienta que hará el papel de, entre comillas, un sensor. Un sensor que nos va a indicar algo. ¿Qué nos indicaría, Emilio? Bueno, pues nos indicaría en qué medida, por así decirlo, los vectores apuntan en la misma dirección. Entonces, conforme más se acerca el vector A al vector B, de modo que ambos apunten a la misma dirección, el producto punto va tomando valores cada vez más grandes. Y en el momento en el que ambos vectores apunten a la misma dirección, bueno, pues en ese momento, ahora sí, el producto punto tendrá su máximo valor. Ahora, todo lo contrario debería de ocurrir entonces para valores más grandes de 90 grados o pi entre 2 radianes. Averigüémoslo. Propongamos ahora un ángulo de 115 grados hexagesimales. Como puedes ver, ya nos pasamos de 90 y el producto punto ahora sí me da un número negativo. Sin embargo, vale la pena preguntarse qué ocurriría con este número negativo. ¿Se continuaría haciendo aún más negativo conforme el ángulo creciera hasta llegar a los 180 grados hexagesimales? Bueno, pues nosotros propondremos ahora un ángulo de 153 grados y como puedes ver, sí, se hizo más negativo. Ahora pasamos de un menos 1.27 a un menos 2.67. ¿Qué pasaría entonces cuando los vectores estén en una misma línea, pero apuntando en un sentido opuesto? Ah, bueno, pues entonces el producto punto alcanzaría ahora su valor más pequeño, porque básicamente los vectores apuntan en direcciones totalmente opuestas. Como puedes ver aquí, los vectores cada vez se van alejando más y más y más. En vez de que pareciera que ambos vectores se van uniendo cada vez más hasta que apunten en una misma dirección, aquí ocurre lo contrario. Los vectores se van alejando cada vez más para apuntar en direcciones totalmente opuestas. Ahora que entendemos qué es el producto punto y qué significa, nosotros veremos qué es en esencia un campo vectorial. Básicamente, un campo vectorial es una función que a la entrada va a recibir un punto y a la salida te va a dar un vector. Si nosotros graficamos en nuestro querido R2, bueno, pues nosotros tendríamos, por ejemplo, este puntito y este vector asociado a este punto. Esa es la dinámica. A cada punto le corresponderá un vector. Entonces, si tú introduces a la función este punto, bueno, pues a la salida esa función te dará este vector y así sucesivamente con los demás puntos que tú quieras graficar. Como toda función, bueno, pues tiene sus respectivas restricciones. Sin embargo, recuerda que como estamos dando un primer acercamiento, asumiremos que las funciones que trabajamos aquí se portan bien. Es decir, satisfacen ciertas condiciones, ya sabes, que sean suaves, derivables, etcétera, etcétera, etcétera. Que no hayan cosas que se puedan interpretar como un mal comportamiento de la función. De esta manera, bueno, pues tú formas un dibujo el cual puedes hacer tan grande como tú quieras. ¿Por qué? Pues porque si tú sometes a los vectores calculados a un escalamiento, podrás entonces graficar un número mayor de vectores en el plano y por ende tener una mejor versión de tu dibujo. Este tipo de funciones se utilizan para describir, por ejemplo, fluidos.
cualquier cosa que tenga un comportamiento de fluido se puede interpretar a través de un campo vectorial, ya sea agua, aire, algún campo magnético, etcétera. Así, este campo que nosotros graficamos tiene la siguiente definición. Y aprovechando que aquí sale esta definición, quiero que sepas que tanto I como J representarán en este video vectores canónicos, es decir, I será el vector 1,0 en R2 y J será el vector 0,1 igualmente en R2. No son números complejos, para que no exista alguna confusión, son los vectores canónicos. X y Y, bueno, pues serán las coordenadas de nuestro punto en cuestión, el punto que ingresará a nuestra función. Ahora sí, para entender qué es la integral de línea de un campo vectorial, imagínate que nosotros vamos a un río. Un río que tiene ya cierto movimiento. Claro, nosotros llegamos y pues el agua se va a estar moviendo ya de alguna manera definida. Ese movimiento se describe a través del siguiente campo vectorial. Como puedes ver, las flechitas o bien los vectores nos indicarán el movimiento del agua. De esta manera, entonces tú estás interesado en atravesar el río. Sin embargo, pues tienes que seguir alguna trayectoria para atravesar el río, ¿verdad? No vas a cruzar el río por todas las trayectorias. Entonces, ¿qué te parece si nosotros definimos una trayectoria concreta para atravesar este río y ver qué va a suceder? Por ejemplo, imagínate que decides cruzar el río a través de esta trayectoria. Tú la defines y dices, ok, yo quiero cruzar el río por aquí, ¿no? Por ahí voy a poner mi barquito o mi lancha o lo que tú quieras. Perfecto, entonces, esa trayectoria está conformada por ciertos puntos, puntos a los cuales les corresponderá un vector de nuestro campo vectorial, porque acuérdate que ya dijimos que es una función y bla, bla, bla. Entonces nosotros vamos a definir cada uno de estos vectores de la siguiente manera. R0, R1, R2 hasta Rn serán los puntitos definidos. El puntito R0, el puntito R1, el puntito R2 y f de R0, f de R1 y así sucesivamente serán los respectivos vectores asociados a cada uno de estos puntos. De modo tal que tu trayectoria o bien el recorrido que harás tiene un punto de inicio que llamaremos P y tiene un punto final llamado Q. Y claro, esta trayectoria también debe de tener algún nombre. Como es una trayectoria curva, llamémosle C, C de curva. Qué original, ¿verdad? Bueno, imagínate que tú quieres saber en qué medida el campo F te va a facilitar o bien dificultar el movimiento, es decir, el cruce del río a lo largo de tu trayectoria C. Es decir, tú ya definiste esta trayectoria. Tú dices, yo voy a cruzar el río por aquí. Ok, ¿qué tan fácil o difícil será para mí cruzar el río por esta trayectoria? Es decir, ¿la voy a cruzar sin dificultades o la voy a cruzar pero el agua me va a empujar? Porque la dirección que lleva el agua, bueno, pues va a hacer que mi bote, mi canoa, mi lancha, lo que sea, pues salga volando y de plano se me haga difícil atravesar el río por esa trayectoria. Eso es lo que quiero saber. Si bien ya tenemos acceso al dibujo y podemos tener una idea de qué pasará con nuestro bote, nuestra lancha o lo que sea, bueno, pues debe de haber alguna manera matemática precisa para entablar esta medición. Queremos medir eso. ¿Qué tan fácil o difícil será para ti cruzar este río mediante esa trayectoria definida? Para empezar a construir matemáticas que me permitan medir esto que quiero saber, bueno, pues nosotros hagamos un zoom en algunos vectores muestra sobre la trayectoria definida. Por ejemplo, yo agarré el vector f de ri y f de ri más 1. Son dos vectores muestra que pertenecen a mi trayectoria. Ok, vamos a trabajar con vectores muestra, pero claramente ya una vez que generalicemos, pues tendremos que considerar el total de la trayectoria, ¿no? Pero ahorita para empezar a definir cosas, bueno, pues nada más trabajamos con estos dos vectores. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer, Emilio? Bueno, pues mira, a ver, Emilio, nosotros tenemos acceso a los vectores que describen el movimiento del agua, pero no tengo algún vector que describa el movimiento de mi bote, solamente tengo la curva, pero no tengo un vector que me diga, mira, es que la trayectoria del bote es esta. Entonces, si yo quiero trabajar con vectores, Emilio, pues tengo que tener algún vector en la curva, no puedo mezclar así nada más a una curva con un vector. Si trabajo con curvas, trabajo únicamente con curvas. Pero si trabajo con vectores, pues trabajo únicamente con vectores. Entonces, tengo que buscar la manera de tener acceso a un vector
que defina mi trayectoria, es decir, un vector que me indique el movimiento que voy a seguir a lo largo de mi curva C. ¿Y para qué quieres un vector sobre la curva C, Emilio? Bueno, pues porque resulta que en un inicio yo definí una herramienta llamada producto punto, la cual me iba a indicar en qué medida dos vectores estaban apuntando hacia la misma dirección. Entonces, si yo someto a producto punto a cada vector del agua, es decir, del campo vectorial en cuestión, con cada uno de mis vectores sobre la curva, bueno, pues entonces yo podría describir si estamos o no apuntando en la misma dirección. ¿Qué repercusiones tendría esto? Bueno, si los dos estamos en cierta medida apuntando hacia una misma dirección, bueno, pues entonces estaríamos yendo sobre la misma corriente. Es decir, el agua nos llevaría a nuestro destino. Podríamos atravesar el río. Pero, ¿qué pasaría si de plano nosotros estuviéramos tratando con vectores que estén apuntando en direcciones totalmente contrarias? Bueno, pues se produciría un choque porque el agua va hacia una dirección, pero nosotros quisiéramos ir hacia otra dirección, entonces el agua nos va a empujar. Y entonces, pues, quién sabe hasta dónde saldría volando nuestro bote, ¿verdad? Para nosotros tener un vector sobre nuestra curva, nosotros haremos uso de los vectores posición de estos vectores muestra. El vector posición RI y el vector posición RI más 1. Recuerda que los vectores posición, bueno, pues parten del origen y llegan a cada uno de los puntos sobre la curva. Ahora, si nosotros hacemos la operación vectorial de resta entre nuestros vectores de posición, bueno, pues nosotros obtendríamos por la regla del triángulo el siguiente vector morado, el cual será el resultado de la resta de tus dos vectores posición y bautizaremos como delta RI. De esa manera, nosotros acabamos de tener acceso a un vector que parece ser secante a nuestra curva, ¿no? Pasa por estos dos puntos de nuestra curva y es secante. Ya te imaginarás por dónde va este asunto. Ya que tengo acceso a estos dos vectores, es decir, al vector sobre mi curva y al vector del agua, bueno, pues los someto a producto punto. Sin embargo, este razonamiento lo utilizamos nada más para dos vectores muestra, pero ya dijimos que al final de todo necesitamos considerar el total de la trayectoria recorrida. Entonces, como puedes ver, nosotros obtendremos a lo largo de la curva C un montón de resultados del producto punto. ¿Qué tendríamos que hacer para conocer en su totalidad el comportamiento del producto punto a lo largo de la curva C? Bueno, pues nosotros tendríamos que realizar una suma, la suma de todos esos valores de producto punto. Si el resultado de sumar todos estos producto punto es positivo, bueno, pues te puedes dar entonces una idea de cómo es que la trayectoria que tú pretendes seguir sigue la misma dirección con la que está fluyendo el agua. Entonces, bueno, pues habría un desplazamiento del agua con tu bote y por ende podrías atravesarlo, ¿no? Sin embargo, si el resultado de hacer esta suma es negativo, bueno, pues entonces tendrías una idea de que habría un comportamiento violento porque estaría habiendo un choque. Los vectores no estarían apuntando en la misma dirección. Entonces, pues o te empuja muy fuerte o tal vez te empuje muy leve. Ya habría que ver ahí algunos aspectos netamente físicos. Pero en cuanto a lo matemático, hasta ahora nuestro diseño, esto es lo que nos indicaría. Ese vector, como tal dijimos, es secante. ¿Qué pasaría si nosotros mejoráramos ese vector de tal manera que fuera un vector tangente a la curva? Bueno, pues eso mejoraría nuestra aproximación, por lo tanto tendríamos una mejor descripción del movimiento que va siguiendo nuestra curva. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos que la longitud de ese vector secante, o bien la norma de nuestro secante, tienda a cero? Entre más pequeña sea esa norma, mejor será la aproximación y cada vez parecerá más un vector tangente ese vectorcito morado. Por lo tanto, tendremos una aproximación cada vez mejor. Con esta construcción acabamos de formar una suma de Riemann y eso es ni más ni menos que la integral de línea de nuestro campo vectorial. Bueno, pues ahora que hemos construido esta integral de línea y que vemos qué significa, puedes estarte preguntando, ¿y entonces cómo se calcularían este tipo de integrales de línea, Emilio? Bueno, para ello nosotros tendríamos que plantear a partir de esta definición una integral de las de toda la vida, con sus límites de integración y demás, para a través del teorema fundamental del cálculo obtener así el resultado numérico. Sin embargo, para hacer
eso es necesario obtener una ecuación que nos defina el comportamiento o bien que describa en su totalidad a la curva C, es decir, a tu trayectoria. Esto se hace a través de un procedimiento llamado parametrización. Pero eso es tema para otro video. No olvides suscribirte y estar al pendiente de todas las novedades que habrán en este canal. Nos estamos viendo muy pronto con más. Adiós.